Amén, amén. Sean todos más que bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A la casa de Dios. Un año más que Dios nos ha prestado, ¿verdad? Un año que se va y este año empezando bien. Aquí en la casa de Dios, la casa llena. Qué bendición esa, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, que nos reunimos, Señor, para bendecir, alabar tu santo nombre y darte gracias por todo lo bueno que ha sido, Señor, durante el año pasado y este año, Señor, nos colmas de favores y misericordias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios real, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, unjas mi mente, mi corazón, Señor, y que hable palabra tuya, Señor, que edifique a tu pueblo, Padre, que tanto necesita, Señor, esa hambre espiritual que tenemos de ti, mi Dios, y solamente de ti, Señor. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este lugar, Señor. Lleno de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel 6, 8. Amén, amén. Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento. Amén. Un amén cuando lo tengan todos. ¿Eh? Amén. Okay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, oh Rey, confirmado el edicto y firmarlo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto, la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Nos has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no respeta a ti, oh rey, y ni acata el edicto que conformaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó oyó el asunto, le pensó en gran manera y resolvió, libra a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Esta es palabra de Dios. Dice, pueden sentarse, hermano. Dice en la palabra de Dios que Daniel fue llevado cautivo a su tierra, Israel, para servir como eunuco, dice en la palabra de Dios. Daniel, aparte de escribir el libro, era profeta, Daniel, ¿verdad? Dice que fue llevado como eunuco en la corte del rey de Babilonia. Y tanto a Daniel como a los jóvenes hebreos se les intentaba cambiar de alguna manera sus valores, sus culturas y su identidad como hijos de Dios Altísimo, para poder aprender de la cultura de Babilonia, el idioma, las letras, las ciencias y todo lo que ellos tenían por costumbre, ¿verdad? Les cambiaron hasta por nombre, dice que hasta la alimentación era diferente porque ellos vivían consagrados a Dios y no comían cualquier cosa. Entonces ahí dice la palabra de Dios que todo querían cambiar de ellos porque ellos estaban cautivos, se los llevaron como eunucos para allá, dice. Pero el mensaje relevante que encontramos es la actitud de Daniel, ¿verdad? Ante toda esa problemática que se le venía. La actitud de Daniel está reflejada allí, dice en el capítulo 1:8. No cierran la Biblia porque vamos a seguir leyendo. En el capítulo 1:8 dice, y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse, dice. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey
no quiso Daniel, porque Daniel era un hombre justo, temeroso de Dios y que se consagraba a Dios, que amaba a Dios y que la presencia de Dios estaba con él en todo lo que hacía. Así lo dice en la palabra de Dios, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con nada de ellos, porque pues el rey le gustaba lo pagano, la idolatría y todo, esas cosas pues no le agradaban a Dios, y Daniel propuso alejarse de eso, quitarse de eso, no contaminarse, no comía las cosas del rey, porque no, para él pues él estaba consagrado en la presencia de Dios, él vivía queriendo agradar a Dios en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Ese tiene que ser el objetivo y el propósito de todo hijo de Dios, no contaminarnos con las cosas terrenales, con las cosas del mundo, no querer vivir como al mundo le agrada, con lo que el mundo trae, porque no es agradable delante de Dios, no es agradable la borrachera, no es agradable andar en el mundo compartiendo con los del mundo, porque el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, el mundo trae sus afanes malos y desgraciadamente atrae, ¿verdad? Lo atrae a muchos cristianos, atrae el mundo por las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Los bailes, tantas cosas que se presentan para el cristiano, que a las modas, todo, el hablar, el caminar, el comer, el todo es pero el propósito de los hijos de Dios debe ser no contaminarnos como Daniel, ¿verdad? Conociendo la voluntad de Dios, tratar de siempre estar limpios y no contaminarnos de nada de lo que de lo que el mundo ofrece, perfeccionar nuestro carácter con el temor de Dios y la santidad de Dios, ¿verdad? Porque si la santidad de Dios, dice en la palabra, que nadie verá a Dios. Entonces, no es uno, ni cómo habla, ni cómo uno pueda predicar aquí en el púlpito, sino es la gracia de Dios que llega a los corazones de cada persona y los llega y alimenta, el alimento espiritual de la palabra es la que nos llena. Porque nosotros no somos nada, yo no soy nada, yo soy una persona que nomás está enseñando la palabra de Dios, pero la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios llega a los corazones de las personas y cambian las actitudes y cambian sus deseos, porque pues sin Dios nada somos, y lo que podamos tener sin Dios no es nada. Quiero presentarles un aspecto más de la vida de Daniel que hizo victorioso aún en el lugar rodeado de idolatría y paganismo, ¿no? que era predominante ahí donde estaba Daniel en ese momento. Daniel era un hombre de oración, con el poder de Dios, dice, ¿verdad?, la palabra, que al conectarse con tu Dios podía encontrar soluciones a la crisis que podía enfrentar. Y una de las crisis que tanto Daniel como sus amigos tuvieron que enfrentar se encuentra en el capítulo 2. En el capítulo 2, con el rey Nabucodonosor. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se le perpetuó su espíritu, se fue en el sueño, hizo llamar al rey, dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y que ni los brujos, ni los hechiceros, ni los que consultaban estrellas, nadie pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, porque incluso cuando Nabucodonosor despertó, el sueño se le olvidó a él. Entonces, Nabucodonosor, enojado porque ni uno de los hechiceros ni nada pudo revelarle el sueño, dice que mandó matar a todos, dice. Entonces, como ahí estaba también Daniel y sus amigos, Daniel se preocupó por sus amigos y dijo Daniel que empezó a orar. Daniel empezó a orar para que Dios le revelara el sueño y para que no murieran ni él ni sus amigos. Dice la palabra en el verso 2, dice que se relata que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño en el cual, después de haber despertado, se olvidó entonces, llamando a sus sabios y adivinos, astrónomos, que le pidieran, que le dijeran pues qué es lo que la interpretación del sueño. No pudieron dársela, y el rey enojado pues mandó matar a todos ellos, los mandó matar, a todos los sabios, a todos. Dice, y entonces Daniel oró al Dios del cielo, dice,
que pueda mostrarle al rey que pedía ahí en la interpretación del sueño. Entonces en el capítulo 2, versos 17 y 18 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio consentimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo el entendimiento en toda visión y sueños, pasando pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen el jefe de los eunucos. Lo trajo delante del rey Nabucodonosor, y fue como Daniel pudo interpretar el sueño al rey, ¿verdad? Y le dio respuesta, dice. Y Dios revela a Daniel el sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2, verso 23, dice, a ti hoy, y Dios, cuando a Daniel interpreta al sueño al rey, Dios le da una oración de gratitud a Dios, ¿verdad? Y le dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí sí fue como ellos fueron salvos, ¿verdad? Delante del rey. El rey ya andaba queriendo matar a todos, pues, y así fue como también Daniel fue echado también al foso de los leones, pero no le pudieron hacer daño porque el Dios Todopoderoso estuvo con él, y el rey Darío estaba preocupado por Daniel, y le dice: Daniel, ¿estás bien? Sí, estoy bien, mi Dios me ha librado, dice. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que nos libra del mal, que Él nos ayuda a salir adelante, que Él está con nosotros, nos sabe brecha día a día. Con nuestros problemas, porque muchas veces decimos los problemas con nuestros hijos, o con nuestros nietos, o con nuestra familia, pero muchas veces nosotros también estamos llenos de problemas, de situaciones que nos trae la vida y no sabemos cómo resolverlos. Por eso nosotros también tenemos que ser como Daniel y orar a Dios para que Él responda, para que Él nos ayude, porque Él nos lleve de gloria en gloria, como dice la palabra, de victoria en victoria, porque Dios no nos va a dejar solos ni nos va a desamparar nunca. Él siempre va a abrir brecha, y Él siempre va a estar para ayudarnos en los momentos más difíciles que decimos: ya no puedo más, yo estoy sola. Dios está con nosotros. Amén. Y siempre vamos a encontrar respuesta en la oración, porque la oración es la que mueve la mano de Dios. Si oramos, Dios responde. Dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia nunca. Entonces, esas son las bases que nosotros los cristianos tenemos: el orar, el buscar la gracia de Dios en nuestras vidas. Con la gracia de Dios experimentamos muchas cosas, porque el Señor es con nosotros. Pues la palabra no es vacía cuando viene de parte de Dios. La palabra viene llena, llega a los corazones, y podemos ver corazones arrepentidos, podemos ver gente arrepentida. ¿Por qué? Porque es Dios, no somos nosotros. Es Dios el que penetra los corazones de las personas. Ahora dice la palabra de Dios que Daniel presentándose en oración, pero ahora por gratitud, dice. Aquí en la que acabo de leer ahorita, en el capítulo 2, versículo 23. Y Dios levantando, y querían otra vez atacar a Daniel, difamarlo, decir, porque Daniel estaba orando, estaba con la presencia de Dios, querían difamarlo, querían meterlo ahí al pozo de los leones, y se juntaron para ir a decirle al rey, porque el rey no quería, el rey quería, porque sabía quién era Daniel. Y cuando el rey vio que Daniel entró al pozo de los leones y no pasó nada, él hizo un edicto para que sirvieran al Dios de Daniel, ¿verdad? Porque vieron que Dios era Dios todopoderoso, que era Dios eterno, que no era un rey pagano, que no era una idolatría, porque en varias partes de la Biblia podemos ver que Dios no le agradaba la idolatría del pueblo, que Dios no le gustaba que nos postráramos ante ninguna imagen, que ya fuera pues creada por los hombres, pero ya fuera de lo que fuera, Dios no quería la idolatría. En varias partes de la Biblia viene que Dios rechazaba la idolatría. Por eso también dice en la palabra de Dios que el profeta Elías, él fue y les dijo a los profetas de Moab, fue y se enfrentó a 450 profetas de Baal, dijo, y el Dios dijo que sea el verdadero, dijo, se va a hacer una zarza ardiendo.
y él se postró y oró a Dios, y fue él el que Dios estaba con él, el que Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es muy grande. No veamos a Dios como si fuera algo que no está con nosotros, porque Él está con nosotros siempre. Y dice la palabra de Dios en el verso 6. Cuando Daniel supo el edicto había sido confirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias a Dios. A Daniel no le importó que lo vieran los malos, a Daniel no le importó que quien lo viera, él oraba a Dios porque sabía que la presencia de Dios lo libraría de todo mal, pero aún así ahí andaban la gente con el necio corazón y con el alma mala, queriendo que él pereciera, que él muriera, y solamente él estaba orando a Dios. No había mal en él, mas sin embargo, estaban diciendo que había mal en él, andaban viendo cómo hacer algo injusto en contra de él, nomás por orar a Dios. Pero por eso Dios estaba con él y respondía y le ayudaba, porque Daniel era un hombre que tenía la presencia de Dios en su vida. Así como muchos profetas, como muchos hombres de Dios en la Biblia, como Job, como Elías, como muchos hombres de Dios que fueron fieles y tuvieron la victoria en Cristo Jesús, aunque tuvieron persecución, pero al final de cuentas Dios estuvo con ellos y les dio la victoria. Amén. Dice, aquí vemos la firmeza de este hombre de Dios, esta firmeza que había encontrado en la comunión con su Padre Celestial. Esa comunión estaba fortalecida por la oración, y dice ahí que 3 veces se arrodillaba para clamar a Dios más allá que a lo largo del día. Estaba presente con su Creador, y acusado fue llevado al foso de los leones, pero el Dios eterno lo libró de eso, ¿verdad? Y Dios envía un ángel, dice que Dios envía un ángel, y lo encontramos en el capítulo 9, de 9 al 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y en cilicio, dice la palabra de Dios. Y volví mi rostro al Señor, buscándolo en ayuno, en oración. Muchas veces, para que las peticiones que nosotros tenemos con el Señor sean escuchadas, tenemos que ayunar, ¿verdad? Tenemos que ayunar, tenemos que pagar un precio para que Dios escuche nuestras oraciones. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como si fueran hornos de microondas a la ya. Y Dios no, Dios tiene su tiempo, y Dios muchas veces quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés andaba en el desierto y no tenían agua, Dios le dijo a Moisés, habla a la roca, dice en la palabra de Dios. Pero Moisés, como estaba enojado con el pueblo, porque el pueblo, aún viéndolo sacado del desierto y viendo pasado tantas cosas, que Dios mandaba maná del cielo para que ellos tuvieran comida y todo, el pueblo era un pueblo idólatra, un pueblo que tenía endurecido su corazón, y dice que estaba tan enojado Moisés porque ya llevaba mucho tiempo en el desierto y Dios lo sustentaba. Dice la palabra de Dios que golpeó la roca, y eso no le agradó a Dios, dice la palabra de Dios, porque dijo, háblale a la roca, no dijo, golpéala. Fue por eso que Moisés no entró a la tierra prometida, porque era hablarle, no era golpearla. Y Dios, cuando manda algo a su pueblo, cuando manda algo, tiene que ser como Dios manda, no como nosotros queramos. Porque nosotros podemos querer una cosa, pero el mandato de Dios es la orden para nosotros. Y si nosotros perseveramos en el mandato de Dios y somos obedientes, vamos a tener bendiciones en nuestras vidas. Vamos a tener nosotros el sustento, vamos a tener nosotros... Dios no dice que toda nuestra vida nos lo va a resolver, pero dice Dios que va a estar con nosotros en todos los problemas, en todas las situaciones que nosotros tengamos. Dios va a estar con nosotros siempre. Y es una promesa grande, porque no estamos solos, pues. Tan todopoderoso, que todo lo puede, que en 7 días hizo los cielos, la tierra. Nomás habló el Señor y ya era la tierra. Antes de la tierra ya era Dios, dice la palabra de Dios.
Entonces nosotros debemos vivir confiados en que el Dios de poder está con nosotros para ayudarnos siempre. Y nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones. Y ya el año pasado pues ya tuvimos nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras situaciones, pero este año hay que empezar afirmándonos en el Señor y buscándole más a Dios. Darle lo mejor de nuestras vidas, darle lo mejor que nosotros podamos tener para el Señor, afirmándonos, orándonos, venir a la iglesia, santificarnos para Dios, cambiar nuestra forma de vivir. Si nosotros en el año pasado tuvimos más caídas, ahora hay que tener más levantadas y servirle más. Yo me glorío porque veo a mi hermano que él se afirma, viene aunque su esposa no venga y sus demás, él viene, siempre está fiel. Igual mi hermano Orduño, cuando la hermana no venía, él venía. Y cuando ve esa fidelidad uno para con Dios, eso es agradable para uno, la impulsa a uno también ver los testimonios de los hermanos, la confraternidad de la iglesia, el ayudarnos unos a otros como Dios lo quiere. Eso nos trae bendición a todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, con esto termino. En esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Gracias.